En la batalla diaria contra el COVID, hoy Castilla y León avanza posiciones. Los datos reflejan que los contagios están bajando, también la incidencia y la ocupación de las UCI. Pero queda por recorrer la parte más importante del camino. La primera etapa, la Semana Santa. Comenzamos. El Ministerio endurece sus medidas. El borrador que Sanidad propondrá mañana en la interterritorial establece cierre perimetral de las comunidades autónomas no solo en Semana Santa, también en el puente de San José. Baraja, por otra parte, limitar las reuniones familiares solo a convivientes. Buenas noches. Mientras, en Castilla y León, el Pleno de las Cortes debate la gestión de la Junta en la tercera ola y en la primera fase de la desescalada. Gobierno y oposición han apelado al diálogo, pero también ha habido duros reproches. Rubén Hernández. Nuevo enfrentamiento donde el líder regional del PSOE ha vuelto a llamar mentiroso al presidente de la Junta y le ha acusado una vez más de no escuchar a la gente. Palabras a las que Fernández Mañueco ha respondido llamando a Tudanca negacionista porque dice no reconoce ningún éxito a Castilla y León. Que vuelva a los consensos, que vuelva al diálogo, que abandone la radicalidad. Usted es un negacionista de los éxitos de Castilla y León. Yo le pido que recapacite, señoría. El coronavirus circulaba por Brasil un mes antes de que se notificaran los primeros casos en la ciudad china de Wuhan. Es lo que concluye un estudio coordinado por la Universidad de Burgos junto con otra facultad brasileña que deja resultados sorprendentes y hasta ahora novedosos. En paralelo a la crisis sanitaria se ha incrementado la brecha social. En el año que llevamos de pandemia, 500.000 de personas han acudido a pedir ayuda a Cáritas y otras tantas al Banco de Alimentos u organizaciones similares. Roberto Núñez. Autónomos con apenas ingresos o familias en ERTE y con niños son los nuevos perfiles de los usuarios. En León, por ejemplo, las familias en riesgo de pobreza han aumentado en un 38%. La parte positiva, que también aumentan las empresas que donan a estas entidades. Hay gente que incluso según entran por la puerta lo que pensamos es que vienen a hacer un donativo, ¿no? Resulta que cuando se te sientan delante lo que vienen es a plantearte su situación y a decir que su situación es muy difícil y que están pasando un momento muy malo. Gente mayor que está necesitada, pero que les da vergüenza. Ayer le salvó la vida en el río Duero a su paso por Zamora y hoy se ha reencontrado con la víctima en la orilla, en el mismo lugar y casi con los mismos nervios que hace 24 horas. Francisco es guardia civil y hacía deporte en sus horas de descanso cuando vio que José se encontraba atrapado junto a un puente. Le rescató y hoy lo han recordado. Cuando ocurre esto, lo haces y lo haces. O sea, no te planteas absolutamente nada. Es algo que lo llevas en tu trabajo. Que es un hombre valiente como persona, de verdad. Posible caso de violencia de género en la localidad madrileña de El Molar. Un hombre nacido en Burgos ha acabado presuntamente con la vida de su mujer y de su hija de 11 años. Luego quemó la casa y se suicidó. Una pareja de unos 45 años de edad y su hija de 11 son las 3 víctimas mortales que deja este suceso ocurrido en la localidad madrileña de El Molar. Tras las primeras investigaciones, ya sabemos que los 3 cuerpos presentaban signos de violencia y heridas de bala. Ponferrada pide perdón a Nevenka 20 años después de darle la espalda. El alcalde de entonces, Ismael Álvarez, fue condenado por acoso y la ciudad se puso de su parte. Hoy muchos vecinos reconocen su error. Yo creo que la gente sí que le debería una disculpa. Además es que ella se ha tenido que ir fuera de España. Igual sí, porque en el momento, cuando fue aquello, no estaba muy claro. Ahora yo creo que la gente tiene más conciencia. Pasamos un poco por encima del tema. Teníamos que haber estado más cerca y apoyarla más, la verdad. Y en cuanto al tiempo, seguimos con ambiente tranquilo pero frío. Esta tarde no hemos superado los 10-12 grados y mañana volveremos a amanecer bajo cero en casi toda la comunidad. Abríguense, eso sí, por la tarde parece que el sol hará que los termómetros suban un poco.
La crisis COVID está provocando daños sanitarios históricos, pero su efecto se nota también en la economía de muchas familias que han pasado de tener una vida normal a perderlo prácticamente todo por culpa de la pandemia. Cáritas ha anunciado que en el último año ha atendido a 500.000 de personas nuevas. Roberto Núñez, cuéntanos. Un aumento que además se extiende a otras organizaciones. En León, por ejemplo, el Banco de Alimentos ha aumentado su actividad en casi un 40% durante este año de pandemia. En el mes de febrero, sin ir más lejos, ha atendido a 15 familias al día. Ha cambiado también el perfil de los usuarios de este tipo de entidades. Ahora, sobre todo, hay autónomos con apenas ingresos, que no tienen en algunos casos ninguno, y también familias que están en ERTE y tienen niños y tienen que priorizar los gastos. En la parte positiva, que también han aumentado las donaciones, incluso hay empresas que colaboran por primera vez a raíz de esta pandemia. Cajas de alimentos que se apilan minuto tras minuto y maleteros hasta arriba. Ahora la ayuda de Cáritas se hace más necesaria que nunca. Viene gente que incluso según entran por la puerta lo que pensamos es que vienen a hacer un donativo, ¿no? Resulta que cuando se te sientan delante lo que vienen es a plantearte su situación y a decir que su situación es muy difícil y que están pasando un momento muy malo. Son personas que debido a la pandemia necesitan esta ayuda y que nunca antes se habían visto en esta situación. Gente mayor que está necesitada, pero que les da vergüenza. Gente que lleva muchos meses en ERTE y la cantidad que perciben al mes va decreciendo. Cuando estas prestaciones finalicen, creen que la demanda puede aumentar. Pasen los ERTEs y pasen las ayudas que dan los gobiernos, pues imaginemos que vamos a tener más personas. En la sede de Cáritas de León, la lista de usuarios registrados asciende a los 10.000, pero las aportaciones y donaciones también han aumentado. Incluso empresas que nunca nos donaban antes, ahora se han volcado, llevan un año volcadas y yo espero que no nos fallen. Una labor asistencial de la que miles de familias en nuestra comunidad sobreviven cada día. Sanidad quiere medidas más duras para Semana Santa. Además de la proposición de cerrar perimetralmente, baraja limitar las reuniones familiares solo a convivientes. Ese cierre perimetral también se produciría en el puente de San José. Eso sí, en este caso, solo tendrán que confinarse las comunidades en las que sea festivo. Aquí no lo es, pero Castilla y León ya está cerrada. A la espera de aprobar ese borrador mañana en la reunión de la Interterritorial, la situación en nuestra comunidad sigue claramente a mejor. Hoy se suman cerca de 200 casos, son 80 menos que el pasado martes. Han fallecido 6 personas cuando hace una semana se registraban 10. Las UCIs bajan la presión, hoy están en el 33% y hay 2 provincias que mejoran sus datos. Son Salamanca y también Valladolid. El resto, como ven, se mantiene tal y como ayer. De la evolución de las UCIs depende que se sigan relajando las restricciones. Una desescalada que esta tarde ha centrado muchas de las críticas. Rubén Hernández, que la Junta ha escuchado en las Cortes. Sí, esas críticas se han escuchado durante buena parte del pleno de esta tarde y al Gobierno regional, entre otras cosas, se le ha acusado de caos en la desescalada, algo que el Ejecutivo Autonómico ha negado rotundamente. En cuanto al cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder regional socialista, esta vez ha sido algo menos bronco que en días pasados, pero aún así ambos se han acusado de pensar únicamente en sí mismos. Luis Tudanca ha vuelto a llamar mentiroso a Fernández Mañueco y este le ha respondido señalándole como foco de negatividad. La desescalada enciende el debate. Los socialistas acusan a la Junta de falta de criterio y con ello de falta de empatía. El que se parece muy poco, lo que dice a lo que hace, el que miente, el que no tiene palabra, el que tiene que dejar de hacer daño a Castilla y León. Usted, señor Tudanca, a lo suyo, a la pequeña conspiración de cada día, a sembrar cizaña. Mañueco y Tudanca se han cruzado reproches, pero también dobles oportunidades. Que vuelva a los consensos. Yo le pido que recapacite, señoría. La Junta niega el cambio de criterio y ha contraatacado con el abandono del Gobierno central. Usted debería dimitir porque su gobierno es una jaula de grillos, es el camarote de los hermanos Marx. Nunca nadie les echa de menos. Eso es lamentable, señor Fernández. Dimita usted. Pero la oposición insiste. ¿Qué criterios
¿Cuál de los criterios? Han escalado ahí a lo alto de la moción de censura y ahora sí que no tienen ustedes un plan de desescalar. Y en esta refriega, la hipérbole es un gesto adolescente y propio de personas enfurecidas. Un dato que causa alarma. Mi guardia de este sábado, todas las detenciones que he hecho yo en Ávila han sido, excepto una, a personas desplazadas de la Comunidad de Madrid. El portavoz de Por Ávila, a la vez médico de emergencias, advierte que no se está controlando que el cierre perimetral se cumple y que o lo controlamos o vendrá una cuarta ola, porque ya estamos relajando la movilidad. La Junta estudiará algunos actos que ha propuesto el arzobispo de Burgos para que puedan celebrarse en la calle en Semana Santa. El vicepresidente Igea se ha reunido hoy con él y con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Les ha agradecido su comprensión por las restricciones actuales. Hemos recibido el apoyo de la Iglesia a las medidas, necesarias medidas de contención de la pandemia y que agradecemos su sensibilidad y su responsabilidad. En este caso. Se nos ha trasladado algunas peticiones concretas de algunos actos concretos que vamos a revisar, como hemos revisado otras peticiones de otros actos en la calle. Finalmente será el viernes cuando el Gobierno dé luz verde al anunciado fondo de 11.000 millones de euros para ayudar a los sectores más afectados por esta pandemia. Su aprobación parece haberse retrasado por nuevas discrepancias internas en el Ejecutivo de coalición. 2 semanas después de este anuncio, el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros. Ese próximamente sigue sin llegar, porque aunque este martes era el día elegido para aprobar ese fondo de ayuda, finalmente no ha sido posible. Estamos dando los últimos retoques. Tras este retraso podría esconderse un nuevo choque en el gobierno de coalición, esta vez por cómo gestionar esos 11.000 millones destinados a los sectores más afectados por la pandemia. Mientras Unidas Podemos parece apostar porque la mayor parte, hasta 8.000 millones, sean ayudas directas, el sector Partido Socialista, especialmente la vicepresidenta Calviño, sería partidario de reducir notablemente esa cifra. Esto no es una especie de subasta de cantidades, ¿no? A veces nos da esa impresión. Se trata de un trabajo serio, responsable y de una cuestión muy compleja. Aunque el Ejecutivo resta importancia a las desavenencias internas, no responden en absoluto a la realidad. También parecen existir discrepancias en torno a las deudas con los préstamos del ICO e incluso con el papel que jugarán las comunidades autónomas en estas ayudas. Si no hay un nuevo retraso, el fondo se aprobará finalmente este viernes. 某医院类流感样病人的成人扫点监视数据和湖北省某医院SARI监视数据进行了回顾。这个 SARI 就是严重急性呼吸道疾病的一个简称，进行了回顾。 Ya lo han escuchado, la Organización Mundial de la Salud no descartaba hace un mes que el origen del virus pudiera estar lejos de Wuhan y antes de diciembre. Pues bien, hoy hemos conocido una pista más de la mano de un estudio llevado a cabo en la Universidad de Burgos. Leticia Gutiérrez, ¿dónde se ha encontrado la primera detección? Al parecer, y según un estudio coordinado por la Universidad de Burgos y otra facultad brasileña, esas primeras detecciones datan de noviembre del 2019, tras analizar las aguas residuales del alcantarillado de una ciudad brasileña llamada Florianópolis. Esas aguas residuales, en un principio, en el otoño del 2019, eran objeto de otro estudio que nada tenía que ver con el COVID-19, porque se desconocía esta enfermedad. La pasada primavera volvieron a analizar si había componente de virus de SARS-CoV-2 y el resultado ha sido sorprendente, tanto que ha sido publicada en una prestigiosa revista científica. El virus SARS-CoV-2 ha estado presente en Brasil al menos desde el 27 de noviembre del 2019. Esta es la conclusión de un estudio internacional elaborado conjuntamente entre investigadores de la UBU y de la Universidad Federal de Santa Catarina. Pues fuimos capaces de reconstruir un porcentaje muy significativo del virus con una exactitud de casi el 100%. Ese equipo decidió volver a analizar la pasada primavera unas muestras de aguas residuales del alcantarillado de la ciudad brasileña de Florianópolis, que en un primer momento se extrajeron para detectar patógenos intestinales. Esta vez la investigación consistía en poder localizar restos del nuevo virus. Fueron repetidos en un laboratorio independiente en la misma ciudad.
utilizando sistemas de PCR diferentes y se obtuvo un resultado también positivo. La relevancia de este estudio radica en que se trata de la primera detección de ácido ribonucleico del SARS-CoV-2, un mes antes de la notificación de los primeros casos clínicos en Wuhan. Ha sido como luchar contra el sistema porque, digamos, era una verdad un poco molesta. Una investigación que recientemente ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Science of the Total Environment. Lo mandamos a publicar el 26 de junio y nos lo han aceptado el 26 de febrero. Una investigación que pone en cuestión parte del relato que hasta ahora conocíamos. 3 personas han muerto en un incendio en la localidad madrileña de El Molar. Eran todos de la misma familia, un matrimonio y su hija de 11 años. Los cuerpos presentaban signos de violencia. El marido había nacido en Burgos, aunque residía en San Agustín de Guadalix. Poco ha tenido que ver la mañana de este 9 de marzo en El Molar con la tranquilidad habitual de la zona. A las 12:30 de la mañana, el 112 recibía una llamada alertando de un incendio en esta casa aislada en un camino rural. Al lugar se desplazan 2 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que encuentran el fuego evolucionado. El fuego se había extendido por la cocina y 2 habitaciones. Una vez extinguido el fuego, los bomberos encontraban los 3 cuerpos sin vida de un matrimonio de unos 45 años y su hija de 11, aunque no estaban en el foco del incendio. Lamentablemente, el personal sanitario del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento de estas 3 personas. A partir de ese momento, la investigación ha pasado a manos de la Guardia Civil. La Policía Científica lleva toda la tarde investigando lo sucedido y los trabajos se prolongarán todavía durante unas horas. Lo que ya sabemos, según fuentes policiales, es que los 3 cuerpos presentaban heridas de cuchillo y también heridas de bala. Algo que apoyaría las primeras hipótesis de los investigadores. Creen que fue el padre, quien se ha sabido que es de Burgos, el que asesinó a su mujer e hija y luego se quitó la vida. Aunque de momento son eso, hipótesis a la espera de los resultados y conclusiones que puedan aportar las autopsias. Una mujer de 74 años ha aparecido muerta en su domicilio de Villamayor, en Salamanca. Falleció sola y las primeras hipótesis apuntan a que su fallecimiento se produjo hace 6 meses. Paco Gómez. Sí, esa es la principal hipótesis, a falta de lo que dictamine la autopsia que se realizará mañana, pero según las investigaciones de la Guardia Civil, hace ese tiempo que la mujer no tenía contacto con nadie. Es verdad que la septuagenaria padecía una avanzada discapacidad auditiva que la hacía vivir prácticamente aislada socialmente en esta calle del municipio salmantino de Villamayor. Ayer una llamada al mediodía, precisamente alertando de la falta de contacto, motivó el desplazamiento aquí de efectivos policiales y sanitarios que únicamente pudieron encontrar su cadáver. El triste hallazgo se produjo ayer en el número 28 de la calle Traviesa de la localidad salmantina de Villamayor, donde la mujer de 74 años residía sola. Fueron los servicios de emergencia alertados por la trabajadora social del municipio los que encontraron su cuerpo sin vida en el interior de la vivienda. Todo apunta a que su muerte se debió a causas naturales y se habría producido hace 6 meses. Los vecinos no tenían mucho contacto con ella. No era una señora muy sociable que hablara así mucho con las personas, iba a lo suyo. Salía a tirar la basura. No puedo decirle nada porque ni la conocía ni casi la veía. No, yo la veía y hola y estaba muy sorda la pobre señora. Algunos vecinos aseguran que no parecía tener contacto con ningún familiar. Esa circunstancia, unida al aislamiento provocado por la pandemia, habría favorecido que no se la echara en falta. Pues una compañera mía de trabajo que ella pues su ventana la ve de enfrente, que le gustaban mucho las plantas, que tenía muchas plantas y que dice, ahora que me fijo, dice, pues las plantas están secas, están amarillas. Fue la presencia de los servicios de emergencias la que alertó a los vecinos de este edificio de 12 viviendas sobre el trágico suceso. La mujer debía llevar muerta desde final del verano pasado. El juez que investiga el caso de posible abuso sexual a una niña de 4 años en Valladolid ya tiene el informe forense. El examen no aprecia lesiones en la menor, pero sí confirma la enfermedad de transmisión sexual detectada por los médicos en urgencias, que llamaron al juzgado el pasado día 26 de febrero. La menor pudo sufrir el abuso durante unas vacaciones con su madre en un país americano. Hay un sospechoso, el novio de la progenitora, que reside allí. La menor se encuentra con su madre porque las autoridades consideran que no está en situación de desamparo o maltrato.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reclama al Ministerio de Justicia más seguridad para los órganos judiciales de la comunidad, ante el incremento que se está produciendo de altercados violentos en algunos juzgados, como el de Arenas de San Pedro, en Ávila. Temen que se repitan situaciones como la que ocurrió el pasado mes de diciembre en la localidad segoviana de San María de la Real de Nieva. Elena Rodríguez. El juez decano de los juzgados de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro ha puesto en conocimiento al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de las situaciones de violencia y peligrosidad que se están viviendo en este órgano judicial a través de un comunicado, un informe en el que el juez decano advierte de los altercados que se están viviendo en los últimos meses en la sala de vistas y en los aledaños de este juzgado, como consecuencia, entre otros motivos, de la ausencia de personal, poniendo así en riesgo al personal que aquí trabaja, además de todos los usuarios de este servicio público. Unos altercados cada vez más repetidos y violentos. El TSJ lamenta esta situación, pero asegura cada vez es más frecuente verlos en los juzgados de Castilla y León. Por eso instan al Ministerio de Justicia a solventar esta situación, reforzando la seguridad en todos ellos para evitar que se vivan situaciones de extrema violencia y que puedan tener consecuencias negativas, como la que se vivió el pasado mes de diciembre en Santa María la Real de Nieva, en Segovia, con el apuñalamiento de una jueza. Los juzgados con sede única como este de Santa María la Real de Nieva en Segovia carecen de seguridad, sin personal en el acceso ni con cámaras de videovigilancia. Muy reciente está la agresión con un destornillador a esta joven jueza, María Sonsoles Sanchidrián, el pasado 1 de diciembre. Su agresor, que había tenido una sentencia contraria, la apuñaló y está acusado de 2 delitos, de tentativa de homicidio o asesinato y otro de atentado a la autoridad agravado. Sigue en prisión comunicada y sin fianza. Sanchidrián sigue de baja y no ha regresado a su puesto de trabajo. No ha sido el único incidente, porque el mes pasado Lara González, abogada del turno de oficio, sufrió una agresión física y verbal, algo por desgracia demasiado común. No todas las veces físicas, pero sí verbales, y sobre todo los desprecios, que es quizás lo que más te duela, que no son comprensibles con el trabajo que estamos haciendo. Un problema de seguridad esta vez en esta sede provincial, que quedará resuelto gracias a un futuro Palacio de Justicia más moderno. En Segovia se ha celebrado esta mañana la primera de las 2 jornadas del juicio contra un hombre acusado de dar una brutal paliza y después violar a su prima. Los hechos sucedieron en la localidad de Turégano, en septiembre de 2019, y el acusado ha reconocido que estaba enamorado de ella y que le golpeó con fuerza antes de agredirla sexualmente. Piden 30 años de cárcel, aunque la Fiscalía y la Defensa mantienen disparidad de criterios en cuanto a la indemnización de la víctima, que se tuvo que marchar de Segovia. Cuando le lancé un puñetazo y ella me miró y me preguntó qué estaba haciendo. Que a la víctima todavía la falta tanto por recuperar, que no ha puesto hincapié, le da lo mismo que sean 15, que 20, que 30 años y no aspira a cobrar ningún céntimo por esto. 20 años después, el caso Nevenka vuelve a Ponferrada, una ciudad que en ese momento decidió apoyar al alcalde Ismael Álvarez, denunciado y condenado por acoso a la que fuera concejala de Hacienda de su ayuntamiento. Aprovechando que el caso Nevenka vuelve a la actualidad por un programa de televisión, sus vecinos han querido pedirle perdón por darle la espalda en esos momentos tan duros. Este mural se ha convertido en el centro de atención de una ciudad que 20 años después revive el conocido como caso Nevenka. Hoy son mayoría los vecinos que apoyan a la joven Nevenka Fernández. Es que la pobre, nadie la ha ayudado. Lo siento por ella y por todas las mujeres que sufren, ¿no? Pasamos un poco por encima del tema, teníamos que haber estado más cerca y apoyarla más, la verdad. Creo que nadie se le va a poder devolver lo que perdió. Vecinos que también apuestan mayoritariamente por pedir perdón a Nevenka desde una ciudad que en su época, dicen, no estuvo a la altura. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y este caso es un buen ejemplo. Igual sí, porque en el momento, cuando fue aquello, no estaba muy claro. Ahora yo creo que la gente tiene más conciencia. Yo creo que la gente sí que le debería una disculpa. Además es que ella se ha tenido que ir fuera de España. Y él, que ya ha pagado las penas que le hayan impuesto, y entiendo y espero que haya recapacitado sobre su actitud, pues a lo mejor sí le debería de pedir perdón. Nevenka Fernández se convirtió en la primera mujer que consiguió una sentencia favorable por acoso sexual, un caso que juzgó y condenó al que era alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez.
Problemas con las vacunas de mayores de 80 años. En Santa Marta de Tormes, Salamanca, esta tarde se han producido estas escenas. Muchos mayores han tenido que esperar en la calle a que les llegara el turno. La vacunación no ha discurrido con la fluidez esperada y a los mayores no les ha quedado más remedio que aguardar a la intemperie. Muchos hasta hora y cuarto y la mayoría media hora como mínimo. Más de media hora. Media hora. ¿Aquí en la calle? Mucho tiempo y en la calle. Esto en Santa Marta no se tenía que consentir. Y eso que no llueve, que si lloviera, pues menudo jaleo, claro. Y esto tenía que ser organizado de otra manera, en un pabellón. Pues sí, y hoy está cerrado. Y hoy estaba, pero ahora mismamente hace muchísimo frío. Pero que yo creo que cada uno en su municipio mejor. Todo mejor organizado, allí que vaya se desplacen. Y estas otras imágenes son de Valladolid, del Centro Cultural Miguel Delibes, reconvertido en centro sanitario. Policías nacionales y guardias civiles se han vacunado contra el COVID. Puede ser un ensayo de las vacunaciones masivas por el espacio del escenario y por la distribución de las entradas y salidas. Si los datos en Castilla y León mejoran, en España se han alcanzado niveles de pleno verano. Desde el 19 de agosto que nuestro país no tenía una incidencia tan baja, 139 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado poco más de 4.000 contagios y 291 fallecidos en las últimas 24 horas. El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta el 30 de marzo las limitaciones de entrada a España por vía aérea y marítima desde Reino Unido y por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica. La medida pretende controlar la propagación de las nuevas variantes del virus. Con el Reino Unido solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países. En Italia siguen aumentando los casos, no así en el continente asiático, donde la situación está más controlada. En Japón hemos visto esta curiosa imagen. Se trata de una máquina expendedora de test PCR a pie de calle. Ya hay 7 y están todas en la ciudad de Tokio. El precio de cada test es de 37 € y los clientes envían la muestra de saliva por correo hasta conocer los resultados. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Visita real a la base aérea salmantina de Matacán. El rey Felipe VI ha conocido de cerca esta mañana el funcionamiento de este grupo de escuelas referente en la formación de controladores y pilotos del Ejército de Tierra. La visita se ha centrado de forma especial en las naves no tripuladas de las que dispone la base. España se ha notado una victoria en el Parlamento Europeo que significa volver a cómo estaban las cosas hace casi un año y medio. La Eurocámara ha levantado la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Nuestro país puede volver a emitir una euroorden, pero su entrega dependerá de la justicia belga. El juez Pablo Llarena ha enviado una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea para saber si Bélgica puede negarse a entregarlo a España. El magistrado tantea el terreno ahora que puede reactivar la euroorden contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, una vez que el Parlamento Europeo les ha retirado la inmunidad parlamentaria. Así todo vuelve a depender de los tribunales belgas. I com a conseqüència d'això també ha perdut la democràcia europea. Estem davant d'una clara persecució política. El expresidente y los exconsejeros catalanes tienen la intención de recurrir ante la justicia a esa decisión que ha tomado la Eurocámara por mayoría absoluta. Y es que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa. Es la valoración del Gobierno tras un pleno en el que los eurodiputados de Podemos han votado en contra de levantar la inmunidad. Hay que resaltar el bochornoso espectáculo que está dando el Gobierno de España cuando una parte de ese Gobierno está protegiendo a un prófugo. Esquerra Republicana advierte que hechos como este pueden hacer que retiren su apoyo al Gobierno. Somos imprescindibles para la gobernabilidad o no de este país. Que no lo interpreto como una amenaza, lo interpreto más bien como la expresión del malestar lógico. Todo ha coincidido además con que un juez de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado a Oriol Junqueras y al resto de condenados en el juicio del procés.
Se prolongan a abril los paros en Renault por la falta de suministro de componentes electrónicos. Además, se plantea un ERTE para la factoría de Sevilla. Con la extensión a abril de los paros por la falta de microprocesadores, pasarán de 25 a 40 los días que las plantas de Renault no van a producir. Se asumirán mediante la bolsa de horas, excepto en Sevilla, donde ésta se ha agotado, y se estudiará un ERTE. También se va a negociar modificar las vacaciones de verano en la planta de carrocerías y montaje. El Centro Nacional de Inteligencia ya investiga el virus informático que sigue bloqueando a estas horas el Servicio Público de Empleo. El SEPE asegura que no se ha producido robo de datos y que tampoco ha dañado el sistema con el que se gestionan, por ejemplo, las prestaciones por desempleo. El sabotaje ha afectado a todos los centros de España. Hoy se han reencontrado en el mismo escenario, pero con las pulsaciones mucho más bajas, el héroe y la víctima rescatada. Un guardia civil que hacía deporte en sus horas de descanso y una persona mayor que se quedó atrapada en un puente y al que la gente salvó la vida. Este era el momento de ese reencuentro. Un reencuentro. Esta es la primera vez que los dos protagonistas se ven, el héroe y el salvado. Es momento de recordar lo que ahora es una anécdota. Eres durísimo, en serio. Aunque aquí, en este puente, la situación era más tensa. Y entonces, claro, pues resbalé y me quedé enganchado. Con un poquito de calma le digo, voy a intentar levantarte y sacarte. Tiro 2 veces de él y me es imposible. Pero la rápida actuación del guardia civil, que no estaba de servicio, permitió que todo acabara bien. Yo estaba así y si no viene él, pues me hago. Lo he enganchado por la trebilla del pantalón, hemos llegado a la orilla. Y ya una vez en la orilla, cuando él ha descansado, ha salido. Tengo heridas en las piernas y en un brazo, pero bueno, me curó la hija mía. Estas son algunas de las heridas que sufrió, pero sin mayor relevancia. De hecho, ya está de paseo. Lo que sí va a quedar marcado a fuego es esta bonita estampa. Todo gracias al papel de la gente, que no dudó en ningún momento. Cuando ocurre esto, lo haces y lo haces. O sea, no te planteas absolutamente nada. Es un hombre valiente, una persona. De verdad. Está emocionado, agradecido, porque lo que podría haber sido una tragedia ahora es una historia que contar. Gracias. Aquí. Venga, hasta luego. Vamos, hija. Y hoy desde la Comunidad de Madrid se ha cargado contra el Gobierno por el anunciado cierre de 3 pistas de esquí en la estación de Navacerrada. Según asegura el Ejecutivo madrileño, ni se ha contado con ellos ni con Castilla y León, y habrá consecuencias económicas. Va a suponer destrucción de empleo, va a suponer la pérdida de la práctica deportiva y va a afectar a la vida de los municipios de alrededor. El día 6 de octubre será el Día del Cine Español. Así lo ha acordado hoy el Consejo de Ministros. Con la última gala de los premios Goya, muy reciente, llega este anuncio que elige el 6 de octubre por coincidir con el fin del rodaje de la película Esa pareja feliz, de Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga. De este modo, y en el año Berlanga, se rinde no solo homenaje al cine, sino a una irrepetible generación de cineastas de nuestro país. Pues con estas imágenes nos vamos hoy, recordándoles que pueden seguir informados siempre que lo deseen en nuestra página web ciltv.es. Adiós.